La pregunta es, ¿alcanza con esos números para el turismo? Se lo vamos a consultar a nuestro entrevistado, lo tenemos por videollamada, a Aldo Elías, que es vicepresidente segundo de la Cámara Argentina de Turismo. Hola Aldo, ¿cómo le va? Buen mediodía. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿qué es lo que esperaban ustedes? ¿Cuánta gente se movilizó? ¿Cuánto gastó en promedio? ¿Es suficiente? ¿No alcanza? ¿Se necesita un poco más de impulso para motorizar la actividad? Esperábamos un comienzo como este. No se olviden que venimos de los últimos DNU, que han sido siempre una sorpresa, siempre a último momento, siempre a las 23:59 del día que expiraba el anterior. Y esta vuelta teníamos el viernes el vencimiento del DNU. Con lo cual, esta actividad que necesita de previsibilidad y confianza para poder desarrollarse, claramente no lo estaba, porque a partir de estas últimas decisiones que ha tomado el gobierno nacional no se sabía qué era lo que iba a pasar. Si bien había una confirmación de parte de la ministra de Salud respecto de la temporada de invierno, las vacaciones y la actividad turística, la realidad es que uno no sabía qué pensar al respecto. Por suerte, el DNU no tocó la actividad turística, el turismo interno, así que en estos días vamos a empezar a ver cómo la actividad puede llegar a lo que más o menos teníamos previsto, que era no más allá de un 50% de ocupación a nivel nacional, teniendo en cuenta que la situación sanitaria es complicada, teniendo en cuenta que la situación económica es más complicada aún, y teniendo en cuenta que realmente estos últimos momentos, estos últimos DNU han generado un momento de incertidumbre para nuestra actividad, con lo cual no teníamos mayores previsiones que estas. Unas vacaciones de invierno livianas, pero mucho mejores que las del año pasado, que estuvieron prohibidas. Bueno, quería consultarles si este trabajo del 50%, que también en parte está por la disponibilidad, ¿no?, de la capacidad que se tenía de trabajar en medio de la pandemia, ¿alcanza, es suficiente como para volver a poner en movimiento la máquina turística económicamente para todos los empresarios? Yo creo, Eugenio, que ahí dio en la tecla. Estamos hablando de poner la máquina en funcionamiento. Y cuando uno pone la máquina en funcionamiento, lo importante es que empiece a rodar y no pare más. Si esta apertura de vacaciones de invierno, de temporada de invierno, no vuelve a parar y estamos pensando, como venimos trabajando con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, en que quizás a mediados de agosto o a fines de agosto podamos tener la apertura de fronteras, este va a ser un paso significativamente importante. Si por el contrario vuelven los confinamientos y las restricciones, este paso no va a haber alcanzado para nada, porque no cubre los gastos, pero sí permite reducir el endeudamiento. Es decir, un hotel necesita aproximadamente un 50% de ocupación para no perder plata. Si trabajásemos al 40 o al 30 en esta temporada de invierno, estaríamos mucho mejor que el año pasado. Perderíamos plata, pero mucha menos. Entonces el nivel de endeudamiento no seguiría creciendo, que es lo que está ocurriendo ahora. Claro, pero sin que nos vayamos tan lejos, Aldo, por ejemplo, ¿no? Sin plantear un nuevo DNU o un aislamiento o un distanciamiento. Yo me pongo en el lugar de la persona que quiere viajar, que necesita hacerlo, que tiene ganas de tomarse unos días de descanso. Por un lado esto, ustedes que incentivan el turismo, y por el otro, por ejemplo, hay autoridades que desalientan los viajes. Ahora mismo, sí, para las vacaciones de invierno, sí, por ejemplo, sí. Pasa acá en la provincia de Santa Fe. ¿Qué le queda por hacer al viajero? Por eso le explicaba que esta DNU del 9 de julio y el hecho de que solamente la ministra de Salud haya confirmado la actividad turística y que el resto de los funcionarios hayan optado por desaconsejar las vacaciones de invierno o la actividad turística, juega muy en contra de lo que nosotros estamos buscando. Lamentablemente, me gustaría, nos gustaría que se expidan con mayor claridad y con mayor contundencia, con la misma que desalientan las vacaciones de invierno, para parar las manifestaciones que hay en todo el país, todos los días de la semana, y en donde ningún funcionario dice absolutamente nada al respecto. Entonces, realmente creo que este momento es crítico para la actividad.
La actividad tiene protocolos que han demostrado su efectividad a lo largo de la temporada de verano, donde pese a haber arrancado la segunda ola, terminamos el verano con menos casos de contagio que los que habíamos empezado. Y simplemente hay que pedirle a la sociedad que sea responsable individual y colectivamente, no desalentar las vacaciones, que sean, porque además de todas las vacaciones las necesita todo el mundo en este momento. Hace 1 año y medio que venimos de un encierro y de una situación absolutamente nueva en nuestras vidas, entonces necesitamos ese espacio de vacaciones y necesitamos, no voy a decir que se lo impulse con bombos y platillos, pero por lo menos que no se lo desaliente. En caso de desalentarlo, sería mucho más importante que desalentar a las manifestaciones, pero ahí no se escucha que nadie diga nada al respecto. Elías, bueno, tenemos que considerar que a lo mejor este fin de semana largo la propuesta turística fue aprovechada por grupos familiares, personas que lo hacían el viaje de manera particular e individual. Pero hoy por hoy, con esta situación epidemiológica, ¿cuáles son las reglas del juego para aquellas empresas que trabajan con contingente de jubilados, de estudiantes? ¿Qué va a pasar en los próximos meses y días? Por ahora, los viajes grupales están suspendidos, no están habilitados. Es, diría, de las pocas rubros de la actividad turística que no están aprobados. Entonces, lamentablemente, esa parte no se puede resolver, exactamente igual que los viajes estudiantiles, porque el escenario todavía es muy complejo a nivel sanitario. Pero creo que lo más importante es tratar de confirmar los viajes en forma individual, en forma de burbuja, con familiares, con amigos, pero en un número reducido para justamente evitar que se puedan reproducir los casos de contagios como ha ocurrido a lo largo de este último trimestre, diría yo. Aldo, ¿qué pasa con el turismo de los extranjeros? ¿Están viniendo? ¿No? ¿Lo hacen en menor medida? Porque si nosotros, los turistas argentinos, digamos, tenemos este mareo de no saber qué es lo que hacer, ¿qué queda para el que viene de afuera? Los turistas extranjeros no tienen permitido llegar al país todavía. Desde marzo del año pasado, que la actividad turística para los extranjeros está prohibida. Solamente entre el 31 de octubre y el 25 de diciembre se habilitó el turismo para los ciudadanos de países limítrofes. Pero no hubo nada más que eso, con lo cual no tienen ninguna necesidad de entender nada de lo que pasa acá. Y de cualquier manera, yo les digo que a nivel mundial hay todo un tema con las restricciones que van y vienen, que empiezan y terminan, porque la situación está complicada en todos lados. No es patrimonio de la Argentina esto de poner y sacar las restricciones. El problema es que, a diferencia de lo que hace el resto del mundo, Argentina lo hace a último momento. Y esto es lo que más daño produce, porque uno no sabe cómo manejarse y cuándo planificar qué. Fíjense la diferencia. Australia metió una restricción igual que la de Argentina, en cantidad de turistas que podían ingresar a su país. Pero hace una semana avisó que el 12 de julio iba a ocurrir. O sea, se dieron 10 días de anticipación para resolver la problemática que esa medida iba a generar. Acá avisamos la noche, vuelvo a decir, a las 23:59, y el que estaba afuera que se embrome, y las líneas aéreas que pierdan sus vuelos y cancelen lo que tengan que cancelar, y las operaciones terrestres que se pierdan, porque lo importante es la salud. Como si el orden no fuera importante en una administración. Elías, bueno, por su dicho tenemos que entender que se puso primera en estos primeros días de vacaciones de invierno para que la industria turística comience a arrancar, pero ya pasado el primer trimestre, ¿en qué situación quedaron muchos empresarios? ¿Alcanzaron los subsidios entregados al sector? Hoy, ¿cuál es la pérdida de puestos de trabajo? En ese punto hay que entender que el gobierno hizo todo lo que pudo en materia de asistencia, pero claramente no alcanza. Y no alcanza porque llevamos 15 meses de actividad parada. Entonces, en ese escenario, toda ayuda del gobierno no sirve si la actividad no puede volver a rodar, si no se puede volver a trabajar. Porque lamentablemente estamos en un país que tiene una situación económica muy compleja. Nosotros no somos Francia, cuyo gobierno pagó el 83% de los salarios
de los empleados cada vez que puso restricciones para la actividad. Nosotros no tenemos esa posibilidad de hacerlo. Argentina está literalmente quebrada. Entonces, o salimos a trabajar o se terminan de cerrar el resto de las empresas. Por eso era tan importante que la actividad turística volviera en vacaciones de invierno, aún al 40%, aún al 30%. De alguna manera la actividad tiene que volver y esta actividad no puede volver a pararse. Ese es el escenario donde estamos parados hoy. Bueno, nos quedamos con ese deseo entonces, ¿no? De poner la primera y de no parar más. Y sin riesgo, además, también. Y sin riesgo sanitario, que también es tan importante, ¿no? Como mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad. Y colectiva. Sí, ya lo creo. Bueno, lo vamos a despedir. Aldo Elías, vicepresidente segundo de la Cámara Argentina de Turismo. Muchísimas gracias por estos minutitos, por este momento con Telefe Santa Fe. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.